Quisiera pedirle que incline su rostro por un momentito y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Ore y dígale: Señor, gracias por todo lo que has permitido que pase durante estos días. Gracias porque estoy convencido que en este tiempo y en este espacio tú harás cosas más grandes de las que yo haya imaginado, programado o preparado. Hoy hago silencio para oír tu voz. Hoy rindo mi vida para escuchar lo que tú me vas a hablar y lo que tú tienes para decirme. Reconozco que tu presencia está en este lugar y no hay nada más importante que escuchar tu voz. Nos escuchaste adorarte, nos escuchaste glorificarte, pero ahora nosotros queremos oír lo que tu palabra tiene para decirnos. Te damos la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén y amén. Aplauda a Jesús con fuerza, por favor. Quiero leer con usted la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 1, versículos 26 en adelante. Deuteronomio capítulo 1, versículos 26 en adelante. Leeré en la Nueva Traducción Viviente, como acostumbro predicar, y dice así la palabra de Dios. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Diga conmigo: entrar. Más fuerte, diga: entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esta tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes a los descendientes de Anac. Pero yo les dije: no se asusten ni tengan miedo. El Señor su Dios va a estar delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. Amén y amén. Deuteronomio tiene una particularidad. Aunque nosotros leemos este libro, en realidad este libro fue un discurso que Moisés dio. Él estaba al frente de la tierra prometida y antes de cruzar, la Biblia dice que Dios lo lleva al monte Nebo para morir. Moisés no logra entrar. Sin embargo, antes de entrar, está predicándole a la nueva generación, a jóvenes que habían crecido en el desierto, niños que habían crecido en el desierto, ya que la gran cantidad de israelitas que habían salido de Egipto habían muerto en el desierto. Y él, en medio de Deuteronomio, les empieza a dar un discurso y les empieza a dar advertencias. Pero una de las cosas que me llama la atención es cuando llega inicialmente a este relato. El relato de Cades Barnea. Repita conmigo ese nombre, diga: Cades Barnea. Cades Barnea era una frontera, y no era cualquier frontera, era nada más y nada menos que la frontera con la tierra prometida. Habían salido de Egipto, Dios los desvía, se van hasta el Sinaí, ahí se quedan más o menos un año donde Dios les da las tablas de la ley, donde los establece como una nación organizada, pero luego de ese momento le dice: ahora sí, vamos a tomar la tierra prometida. Marchan hacia la frontera de Cades Barnea y estaban tan cerca que, escuche bien, Moisés escoge a 12 hombres y le dice: crucen a la tierra. Ellos entran, traen evidencias de la riqueza de esta tierra, pero con las evidencias de la riqueza también trajeron miedo. Y ese miedo hizo que todos se llenaran de temor y al final, en lugar de entrar a la tierra prometida, Dios los manda a caminar por 40 años en medio del desierto. Estuvieron tan cerca de entrar, pero una situación de miedo retrasó el cumplimiento de esta palabra. Y de eso es de lo que hoy le voy a hablar. He titulado la palabra de hoy de la siguiente manera: cuando la fe llega tarde. Cuando la fe llega tarde.
Por favor, denle un codazo al que tiene a su lado. Dígale, no me vaya a distraer, no me vaya a poner conversa. Dígale, ahorita no vaya a empezar. Ahí le están hablando a usted. Mire que esa palabra era suya. Dígale, déjeme escuchar tranquilo la prédica. ¿Estamos? Cuando la fe llega, tarde. Mire, me llama profundamente la atención que la vida con Dios demanda fe, pero no es una fe que te pueda servir. La fe que tienes hoy no te sirve para mañana. La fe tiene que renovarse con cada uno de los retos de la vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto la mano poderosa de Dios alguna vez? Creo que todos. Pero escuche, la fe que usted tuvo en el pasado no le sirve para hoy. La fe tiene que renovarse. El pueblo de Israel había visto el poder de Dios actuar. Habían visto la mano de Dios, pero ahora, en medio de este reto y de este desafío, donde Dios quería expandirlos, donde Dios quería darles más, el miedo se sobrepuso a la fe. ¿Por qué es tan necesaria, querido hermano? Porque la vida está llena de transiciones. Las transiciones son esas etapas en las que Dios te saca de tu estabilidad para llevarte a un nuevo nivel. Y toda transición demanda una nueva medida de fe. Lo voy a volver a repetir. Toda transición demanda una nueva medida de fe. Y si la fe no está lista para esa transición, usted puede perder el acceso al nuevo nivel. Entonces, de esta historia encontré 3 principios que hoy le voy a enseñar. ¿Qué pasa cuando la fe llega tarde? Lo primero que le quiero mostrar es esto. Escriba, por favor. En primera instancia, te olvidas de las promesas de Dios. Cuando la fe no está de manera oportuna en nosotros, lo primero que nos pasa es eso. Dejamos de recordar lo que Dios a nosotros un día nos prometió. Hay gente aquí sentada que aunque está aquí sentada, tienen promesas de Dios sobre sus vidas. Pero cuando vienen los momentos de transición, muchos de nosotros nos llenamos tanto de miedo y tanto de pánico que se nos olvida que las promesas que un día Dios nos dio incluían que ese gigante, por grande que fuera, iba a ser derribado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. No te olvides de sus promesas. Cuando una persona se olvida de lo que Dios dijo, entonces el miedo empieza a aparecer en su vida. El versículo 29 dice algo interesante. Pero yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo, porque el Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como lo vieron que hizo en Egipto. Mire lo que le dice Moisés. Dios nos defendió en Egipto. ¿Usted cree que no nos va a defender ahora? Dios nos dio la victoria ya cuando éramos esclavos. ¿No creen que nos va a dar la victoria que ahora somos libres? Cuando una persona le empieza a fallar la fe, empieza a dudar de lo que Dios ya ha hecho con su vida. Hay gente que ha visto a Dios sanarle el cuerpo y ahora que le apareció una masa en su seno dice, yo ya sé, yo me voy a morir, pastor, para allá es que voy. Y ya andan averiguando el seguro, comprando el lote en el cementerio. Pastor, es que hay que estar asegurado porque yo no quiero ser una carga para mi familia. Y te voy a decir algo, puedes comprar el seguro, puedes pagarle al cementerio, puedes pagarle al funeral, pero tú te vas a morir el día que Jehová de los ejércitos lo dijo, no cuando tú lo estás planeando. Hay cosas que llegaron a tocarte la puerta y tú estás viendo muerte cuando Dios está viendo una transición. Va a usar eso para algo mayor. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. No te olvides de sus promesas. Si Él no ha terminado contigo, por gigante que sea tu miedo, por gigante que sea tu adversidad, Dios hará la obra completa en tu vida. Pero muchos de nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios. Fallamos en eso. La promesa de Dios demanda conquista. Dios les dijo, esta es la tierra prometida, pero que les haya dado la tierra prometida, que los haya direccionado hasta la tierra prometida, que les haya repetido todas las veces que usted quiera que era la tierra prometida, no significaba que sería fácil.
Hay gente aquí que Dios le ha dicho: te prometo que voy a traer tu esposo a los pies de Cristo. Te prometo que tus hijos van a servir a Jehová de los ejércitos un día. Te prometo que ese hijo que se apartó, ese hijo que se descarrió, que hoy dice yo no quiero ir a tu iglesia, que hoy dice yo no quiero saber nada de tu Dios, Dios un día te habló y te dijo: lo verás postrado delante de mi presencia. Pero muchos de nosotros nos aferramos a la promesa y se nos olvida que la promesa demanda conquista. ¿Por qué la promesa demanda conquista? Porque lo que no se conquista entra en facilismo, y lo que entra en facilismo nunca lo valoras. Miren, piensen en esto. ¿Qué cosas que Dios un día le prometió a usted? Usted tuvo que pelearlas, tuvo que lucharlas. Dios se las pudo haber dado fácilmente, pero hay un principio en la vida y es este: lo que no te cuesta nada, fácilmente lo sueltas. Y yo te voy a decir algo: Dios tiene el poder de darnos todo, pero Dios no malcría a nadie. Lo voy a volver a repetir: Dios tiene el poder de darnos todo, pero Dios no malcría a nadie. ¿Y cuál es la forma en la cual Él nos educa? Cuando nos dice: te voy a llevar a ese lugar. ¿Y no le ha pasado alguna vez que usted está tan cerca de ese lugar, pero lo primero que viene a asaltar su vida es el miedo? Dios le muestra que está con usted, le muestra que las puertas se le están abriendo, pero usted está paralizado por el miedo. Lo echaron del trabajo, se quedó desempleado, y usted dentro del alma le arde un fuego, porque desde pequeñito usted sabía y usted soñaba: ¿cuándo será el día que yo tendré mi propia empresa? ¿Cuándo será el día que yo tendré mi propio negocio? Y ahora que se quedó sin trabajo, está lleno de pánico porque cree que su bendición es esa empresa para la que usted trabajaba. Hoy te voy a decir algo: tu bendición no tiene marca. Tu bendición, dice la palabra, se llama Dios, que hizo los cielos y la tierra. Pero hay gente que está tan llena de miedo, están tan asustados, que se les olvidaron las promesas de Dios. Así no diga amén. Así es. No te olvides de sus promesas. No te olvides de lo que Dios te ha prometido. Cuando yo estaba jovencito, yo servía a Dios en la iglesia y conté con varias desventajas. La primera es que nací en un hogar de muy escasos recursos. La segunda es que tenía serios problemas con mi autoestima. Yo decía: Señor, cuando tú repartiste la belleza, ¿por qué no me diste un poquito más? O sea, yo veo gente que tú les das en cantidades alarmantes y a mí me diste como una lagaña de belleza. Ahí, toma, para que medio sobreviva. Y recuerdo que un día Dios me habló en una palabra. Me dijo que mi familia lo iba a servir, y me dijo que me iba a dar hijos, que me iba a dar un hogar precioso. Pero cuando yo estaba en medio de mi juventud, y en esa etapa usted empieza a enamorarse, ¿cuántos dicen amén? No falta el despechado que diga aquí: yo no me he vuelto a enamorar de nadie, pastor. Pero el amor es parte de la vida. Y recuerdo que en esas etapas tuve muchos fracasos, pero no fracasos porque las relaciones salieron mal. Fracasos porque yo mandaba el lance, o decíamos en Colombia, echábamos los perros y los perros me los envenenaban. O sea, no lograba nada. Entonces, cada vez que tú te mueves hacia lo que Dios te prometió y se te cierran las puertas, tú tienes dos opciones: o te frustras o sigues creyendo no en las circunstancias, sino en lo que Dios te prometió. Y de repente conocí una muchacha en la iglesia y me enamoré perdidamente de ella. Tomé la decisión de que íbamos a hacer las cosas bien, porque yo dije: si llevo bien mi relación, pues me va a ir bien. Si hago las cosas de manera adecuada, no caigo en fornicación, me guardo hasta el matrimonio, pues las cosas van a funcionar, porque es que todo lo que el pecado toca lo pudre hasta para dañarlo. Todo. Y entonces nos guardamos para el Señor. Pasó el tiempo y llegó un momento en donde ya no pudimos más. La relación se había vuelto conflictiva, difícil, dura, pero yo no imaginaba mi vida sin ella. Era la única que se había fijado en este feo. Y yo dije: si yo termino con ella, ¿qué más va a hacer? Ahora, ¿quién se va a fijar en mí? Y pasó lo que yo nunca imaginé que íbamos a vivir. Terminamos. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que terminamos en un diciembre. Eso es más grave todavía. Eso es duro.
Usted sabe que es andar por la calle y escuchar una canción del mismo infierno que dice: llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día que te perdí y no, quería morir. Yo me fui por allá para un mall en Cali. Yo miré al segundo piso y yo dije: estoy que me tiro, pero me dio miedo y no me tiré. Estaba mal. Porque es que yo tenía clara la promesa. Y a veces tú tienes claro lo que Dios te dijo, pero Dios no te dice ni dónde ni con quién. Porque hay gente que cree que la promesa es alguien. Y escúcheme, hay algo más grande que la promesa que Dios te dio, y es tener su presencia a tu lado. Cuando la presencia de Dios está a tu lado, hay puertas humanamente que se te van a cerrar, pero mientras te quedes con Cristo, Él es capaz de traer lo que el mundo te quitó. Él es capaz de darle vida a alguien, grítame amén, de darle vida a lo que estaba muerto. Usted ahorita aplaude, yo ese día me quería morir, estaba mal. Fue diciembre, finales de enero, ella me escribió y me dijo: tus regalos todavía están en el árbol. Y yo me fui a buscar los regalos. El problema es que cuando Dios cierra una puerta, así usted la agarre a patadas, no se va a abrir. Porque yo he visto a Dios abrir puertas, pero mi Dios también cierra puertas. Lo tremendo es que cuando Él las cierra es porque va a abrir algo mejor para nosotros. Y entonces pasó el tiempo y yo estaba en mis redes sociales haciendo un trabajo de la universidad. De repente abro Facebook y aparece una mujer, una paisita de Medellín, con el cabello así negro de lado, suelto en la foto. Y Facebook me dice: personas a las que quizá conozcas. Ella hacía mucho tiempo había ido a una clase mía de técnica vocal porque yo cantaba. No como la hermana Ni Puello, por favor. Eso no tiene presentación. Mucho menos, pero yo cantaba. Entonces yo me ganaba la vida dando clases de música. Era mi trabajo. Y ella fue a mi clase. Pero pregúntame qué pasó en la clase. ¿Qué pasó? Vamos, con más chisme, pregúntame qué pasó. ¡Nada! Porque la vi tan hermosa y tan linda que yo dije: ella no es para mí. Pero cuando Facebook me dice: personas a las que quizás conozcas, y yo vi la foto, yo dije: yo la conozco. Le mandé la invitación y la aceptó. Y yo solo lo pensé, yo dije: Señor, ¿te imaginas que esa fuera mi esposa? Pero lo veía tan difícil. Linda, tenía una familia económicamente mucho más organizada que la mía, estudiante de medicina. Yo apenas empezando a vivir, yo dije: no, Señor, no creo, pero por si las moscas, por si de pronto. Y empecé a escribirle. Y empecé a conocerla. Y le empecé a contar mi historia. Ella me contó la de ella. Y pasó lo inimaginable. Dios la dejó ciega. Se empezó a enamorar de mí. Y yo de ella. Y un día yo le dije: porque es que, hermano, míreme usted que me está escuchando. Si Dios le da la promesa, pero si usted no conquista, la pierde. ¿Qué tal yo ahí diciendo: Señor, por favor, que ella me pida que yo sea el novio de ella? ¡Gas! No, Señor, no es así. El hombre le dice a la mujer, no la mujer al hombre. ¿O usted qué quería? Que me tirara en parapente y ella me escribiera ahí: ¿quiere ser? No, yo tengo que moverme. Entonces yo le dije: yo siento que tú a mí me estás gustando. Y ella me dijo: tú a mí también. Y hoy, para la gloria y honra del Señor, esa bella mujer
es la madre de mis hijos, mi compañera de viaje. Antes de llegar a ese buen momento, hubo una transición. Yo me quería morir en esa transición, pero te voy a decir algo. Más fuerte que el dolor que un día sentiste son las promesas de Dios para tu vida. Más fuerte que el dolor de lo que un día te quitaron son las promesas de Dios para tu vida. Más poderosas que aquella tragedia que un día tocó la puerta de tu vida son las palabras de Dios que siguen diciéndote: aunque se te cerró esa puerta, te abriré otra. Aunque perdiste algo valioso, no me perdiste a mí. Aunque se fue esa persona, mi presencia no se ha ido de tu lado. Él sigue estando con nosotros. Y recuerda esto: el que tiene a Cristo lo tiene todo en la vida. Por eso levanta tus manos y dile: Señor, aunque pierda todo, si te tengo a ti, contigo me volveré a levantar. En el nombre poderoso de Jesús, alguien tiene que gritar amén y amén en esta tarde. Aplauda a Jesús con fuerza. Todo, si Él está. Entonces, el primer gigante que usted tiene que enfrentar cuando la fe llega tarde es recordar las promesas de Dios. Por eso es que una persona que no se congrega, su fe se debilita tanto. Yo no necesito ir a la iglesia, tú sí necesitas ir a la iglesia. Es que Dios me habla en mi casa, amén, Dios te habla en tu casa. Pero la Biblia, no yo, la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Hoy te voy a decir algo: ese versículo está directamente conectado a la congregación, a la comunidad, al estar juntos. Usted podría cantar a Dios en su casa. Yo ahorita voy a registrarme en los canales de la hermana Ani Puello. Pero nada se compara a estar juntos aquí adorando al Rey de Reyes. Es diferente. Ella dijo ahorita: que se te pegue el gozo, que se te pegue. Y llegó uno y me agarró así de la mano y yo, ay. Claro, me lo pegó. Usted en la casa, ¿cómo hace eso? Que no puede. No puede. ¿Cuántas veces en la iglesia llega ese hermano que te saluda con una sonrisa y te dice: Dios te bendiga, y te sentaste en la iglesia y de repente el grupo de la alabanza empieza a entonar una canción y es como si le hubieran dicho cuál tocar, la que tú necesitabas, y de repente viene el pastor a predicar y tú le dices: ¿quién le habló a ese hombre de mi vida? ¿Quién le contó mi problema? No se lo contó un hombre, es el Espíritu Santo de Dios que habita en su casa. Necesitamos congregarnos. Ya estoy muy ocupado. Es que yo estoy tan ocupado, pastor. Trabajo de sol a sol, míreme. No espere que una enfermedad le demuestre a usted que usted sí puede parar su trabajo. No espere que un momento difícil le demuestre que eso que usted pensaba que no podía parar, sí podía parar. Le das tiempo a tus redes sociales, le das tiempo a tu empresa, le das tiempo a tu trabajo y no tienes un ratito de tu semana para buscar de Dios. ¿Tú crees que la iglesia te necesita a ti? Tú estás muy equivocado. Contigo o sin ti la obra del Señor sigue. Nosotros necesitamos buscar del Señor. Somos nosotros los que necesitamos acercarnos a Él. O dígame si no, llevan 2 días, todavía le falta la mañana de mañana y no ha hecho Dios cosas maravillosas en este tiempo. Ve, necesitamos buscar del Señor. Porque cuando nos congregamos, recordamos las promesas de Dios. Cuando nos congregamos, recibimos la palabra del Señor para nuestras vidas. Pero le dije que eran 3 principios. Le acabo de dar uno y voy para el segundo. ¿Están listos para tomar nota? Escriba, por favor. Segundo, cuando la fe llega tarde, en segunda instancia, te niegas a obedecer. Otra vez, te niegas a obedecer. Versículo 32 dice: pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes, buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche
con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Amén y amén. Los momentos de crisis pueden hacernos que por una situación de miedo, por una sensación de pánico, usted en lugar de entrar a lo que Dios lo está llamando, se quede quieto y se paralice. Escuche bien, el miedo te puede volver un desobediente. Porque cuando Dios los lleva a Cades Barnea, le dice, entren que les voy a dar la victoria. Pero el miedo les hizo pensar que estarían mejor cómodos que entrando al desafío que Dios les iba a dar. Lo voy a volver a repetir. Cuando una persona le falla la fe le llega tarde, no se mueve en momentos donde Dios necesita que se mueva. No toma cosas en momentos donde Dios lo está mandando a que tome cosas. Pastor, ¿y cómo hago para saber si la voluntad de Dios es que yo lo tome o no lo haga? Esto lo enseñé en una prédica hace un tiempo titulada ¿Cómo ser libres de la ansiedad? Pero permítame referenciarlo muy rápidamente porque en esta palabra enseñé que la voluntad de Dios se encuentra a partir de 3 elementos. El primer elemento es la oración. Cuando tú empiezas a orar por algo, Dios te empieza a hablar y te lo empieza a mostrar de todas las formas habidas y por haber. Señor, ¿será que yo debo tomar esto? Vienes a la prédica y justo te hablaron de eso. Abres el devocional y justo el devocional te habla de eso. Le cuentas a alguien y justo ese alguien. Es como si todo estuviera empujándote hacia ello. El segundo filtro para reconocer la voluntad de Dios es la santidad. La palabra del Señor dice, porque la voluntad de Dios para con vosotros es vuestra santificación. ¿Usted quiere saber si algo es o no es la voluntad de Dios? La respuesta es esto. ¿Esto contribuye con mi santidad o me la quita? Si contribuye con su santidad, déle por ahí derecho que es la bendición de Dios para su vida. Si se la quita, no se meta porque aunque le sepa dulce, es veneno. Así no diga amén. Así es. Y lo tercero que nos va a permitir a nosotros determinar si eso no es la voluntad de Dios es el sentido común. Así de sencillo. Si esa es la puerta que está ahí, usted está orando, Dios se lo mostró, contribuye con su santidad, le va a hacer bien a su familia, ¿qué espera? Hágale. Pastor, es que tengo miedo. ¿Qué tal que yo agarre ese local para montar mi negocio y no tenga con qué pagar? ¿Qué tal, pastor, que yo me lance donde esa muchacha y después me diga que no, que yo no soy la persona? Hermano, ¿sabe cuál es el problema? Que usted cree que de ahí en adelante quien va a dar la bendición y quien va a dar el recurso es usted. A usted se le olvidó que usted llegó hasta donde llegó, no por su mano, sino por la mano poderosa de Dios. Deje de desconfiar y siga obedeciendo al Señor. No le tenga miedo a la falta de recursos, téngale miedo a la falta de obediencia. Lo voy a volver a repetir. No le tenga miedo a la falta de recursos, téngale miedo a la falta de obediencia. Que cuando a usted le falta la santidad, las puertas se le van a cerrar tarde o temprano. Pero mientras tú camines en integridad, tú podrás seguir viendo milagros sobrenaturales de Dios sobre tu vida. No te niegues a obedecer. Era el año 2017 y tenía mi primer viaje a los Estados Unidos. Estaba muy emocionado. Mi pastor me había dicho, hijo, acompáñame a predicar, y fuimos al estado de Texas. Llegamos y el acuerdo era este. Yo cantaba y él predicaba. Entonces, hay una diferencia cuando a ti te invitan y cuando tú te invitas. Eso no es lo mismo. ¿Verdad? A mí no me habían invitado, lo habían invitado a él. Entonces él me dijo, pero si tú quieres ir, puedes ir. Yo le dije, listo. Ya que no sabe quién pagó el boleto. A mí no me invitaron, yo me invité. Entonces mi pastor muy amablemente habló con los pastores donde íbamos a ir. ¿Usted lo deja cantar? Todos los pastores, gracias a Dios, dijeron que sí. Y entonces él me dijo, empácate uno de tus CDs. A ver, levante la mano todo el que no sabe qué es un CD. Yo sé, hay pelados que ya eso no recuerdan eso. Es una cosa así, redonda, circular. No, si yo sé. Entonces yo me llevé unos cuantos CDs en mi maleta.
Y él me dijo, tranquilo, mijo, que Dios te da la provisión. Tú al final dices, hermanos, traje unos CDs. Y de pronto el Señor te bendice para que al menos recuperes lo de los boletos de avión. Y yo dije, no importa, es mi primera vez en Estados Unidos, pues yo voy a ir. Empaqué unos CDs. Canté en la primera iglesia y la gloria del Señor cayó de una forma preciosa. Luego se subió mi pastor a predicar y se mandó una palabra tremenda. Y cuando se acabó el culto, yo le pedí a los hermanos que si me prestaban una mesita y yo puse ahí mis CDs. No había muchas personas en la iglesia y yo puse todos mis CDs, todos. Con una fe que usted ni se imagina. Y mi pastor pidió otra mesa. Y en la mesa de él puso como muchos CDs de muchas prédicas así. Se acabó el culto. Entonces el pastor dice, hermanos, vamos a apoyar a los siervos del Señor. El pastor Juan Pablo trajo CDs de música y el pastor Andrés trajo CDs de prédicas. Apóyenlos. Yo me fui, me paré en mi mesita ahí esperando. Hermano, se me acercaron como 3 hermanos nomás. Miraban el CD y me decían, tan bonito. Aquí están las canciones que usted cantó. Y yo le dije, sí. Y me decían, ¿y cuánto vale el CD? Yo les dije, no tiene precio lo que usted me quiera dar. Qué bueno, hermano, Dios le bendiga. Entonces yo por fuera le dije amén, pero yo por dentro dije, este muchacho. Y la mesa de mi pastor tenía una fila larga. Y él tomándose fotos, firmando CDs, y yo acá en una sequía. Yo miraba esa fila, yo estaba ahí como aburrido, pero mi consuelo era que todavía nos faltaba ir como a 4 a 5 iglesias. Yo dije, bueno, aquí no fue, Señor, más adelante. Había parado. Cuando de repente escucho una voz que habla a mi espíritu y me lanza la siguiente palabra: regálale un CD a todos los que vinieron al culto. Cuando yo escuché esa voz, yo dije, te reprendo en el nombre de Jesús, estás vencido. ¡Ja! Casi que no reúno la plata para el boleto y me vas a quitar los CDs. ¡Fuera! ¡Ja! Pero la voz fue dulce y repetitiva y me dijo, regálale un CD a todos los que vinieron a la iglesia. Yo dije, Señor, pregúnteme si yo quería obedecer. No, que me pregunte. ¡No! Pero lo hice. Yo dije, hermanos, todos voltearon a mirar. Los CDs son gratis. La mesa se llenó todo. Y la gente empezó a hacer fila. Y habían unos hermanos que les faltaba era vergüenza. Dice que les firmara el disco. Me lo firma. Yo no sabía si ponerle mi firma o escribirle tacaño. Llévate tu CD. Firmé los CD y se fueron. Y yo vi mis CDs irse de la iglesia. Yo decía, ahora ya no voy a tener para los demás. Y antes de irnos, un hermano que nos estaba transportando me dice, pastor, ¿usted me puede dar su número, por favor? Yo estaba tan aburrido que yo se lo di. Yo le dije, apunte esto. Él apuntó mi número. Al otro día, mi pastor me dijo, vamos a un mall a ver ropa, te voy a enseñar a comprar ropa. Yo le dije, pero me va a tener que dar la clase con fe porque no tengo ni un peso. Oye, vea. Fuimos allá. Me llevó, me mostró las tiendas. Yo emocionado, un poco triste porque dije, Señor. Bueno, ahí voy. Cuando en esas recibo una llamada. Y era el hermano que me había pedido el número el día anterior. Me dijo, pastor, ¿dónde están? Y le dije, hermano, estamos en... ¿Dónde estamos? No, por aquí estamos, aquí en tal mall. Espéreme, estoy a 1:30, ya voy. Yo le dije, listo, lo esperé. 1:30 manejando. Llegó hasta el mall. Cuando el hermano llegó me dijo, pastor, desde que yo me llevé su CD, lo puse en mi carro. Y hay una canción
que me ha tocado el alma y el corazón. La he repetido y la he repetido y la he repetido y la he repetido. Y mientras la escuchaba, Dios me dio una orden, pastor. Y la orden es que yo tengo que darle a usted esta semilla y esta bendición. El hermano me pasó un sobre, pero hermano, el que muestra el hambre no come. Yo lo miré así. Yo le dije, tranquilo hermano, no es necesario. No se preocupe. Él me dice, no pastor, esto es una orden que Dios me dio. Yo por dentro dije, suéltala, brother. Me pasó el sobre, yo oré por él. Oré por él, declaré una palabra de bendición. Guardé el sobre en la maleta, en mi chaqueta. Y me dieron unas ganas de ir al baño. Me besé los nervios. Yo me fui para el baño, yo llegué allá. Yo le, Padre, no es avaricia, Señor, pero perdóname. Yo rompí el sobre. Y empecé a contar. Era como si todos los CDs que yo había llevado los hubiera vendido 5 veces. Sí. ¿Sabe qué me dijo Dios en ese baño? El día que yo te pida algo, dámelo. Porque yo recompenso la obediencia más que los sacrificios. Y ese día aprendí que la fuente de mi bendición no es cuánto tengo ni cuánto me falta. Ese día aprendí que la fuente de mi bendición es obedecer al Señor. Hay gente aquí que ha estado tan angustiada, diciendo de dónde va a salir, cómo voy a hacer, pastor, de qué manera lo voy a lograr. Termino esa relación que no le agrada a Dios por obediencia, pero ¿qué va a hacer de mí? Hoy te digo, pon tu mirada en aquel Dios al cual tú amas y tú sirves. Y dile, Señor, aunque me cueste lo que me cueste, yo te voy a obedecer. Porque después de la obediencia vas a ver su mano poderosa y su favor en tu vida. El pueblo pudo haber entrado, pero la desobediencia les retrasó el milagro de Dios sobre ellos. Hay tanta gente que está aferrada a cosas, a personas, a lugares, que lo único que está haciendo es contribuir con su desobediencia. Yo creo en el tiempo de expansión, pero cuando Dios expande a un desobediente, también se le expande la desobediencia. Yo creo en la expansión, pero cuando tú le das más a alguien que está en pecado, peca más. Por eso antes de Dios abrir tus estacas te santifica, para que llegue lo que llegue y pase lo que pase, tú no dejes de recordar que no eres tú, es su mano poderosa la que está contigo, que no es tu talento, es su mano poderosa la que está contigo. Pero tienes que desconectarte de todo aquello que no agrada al Señor. Yo tenía 18 años y estaba muy emocionado porque me habían entregado mi cédula, mi ID, mi tarjeta con la que yo era un adulto en Colombia. ¿Y sabe cómo la estrené? Algunos muchachos en mi país se emocionan porque una cédula les permite ir a una discoteca o ir a un bar. Yo no soy el hombre más perfecto del mundo, pero yo no sé a qué sabe el licor. Nunca he fumado. Nunca he entrado a un lugar de estos. Cuando a mí me dieron la cédula, yo estaba feliz porque iba a ir a entrar por primera vez a la cárcel a predicar. A predicar, cabe aclarar, a predicar. Cuando entré a predicar por primera vez, empecé a hablarle acerca de la obediencia a estos hombres. Fue precioso. Pero lo más hermoso fue cuando un ex sicario que estaba en esa cárcel, porque predicamos en uno de sus patios, en sus pabellones, ahí donde ellos duermen, se fue a su cuarto y salió con un cuchillo de este tamaño. Lo había hecho con una baranda y el mango del cuchillo lo había hecho derritiendo vasos de plástico. Era impresionante. Y ese hombre salió con ese cuchillo, llegó hasta el altar, lo tiró en el suelo y cayó de rodillas.
y dijo: yo no quiero seguirme defendiendo más. Yo quiero que Cristo me perdone. Yo quiero que Él me dé una oportunidad. Pero yo no quiero seguir viviendo como antes vivía, pastor. Ore por mí. Ese día oramos por ese hombre que tenía una condena larguísima. Y Dios hizo un milagro sobrenatural en él. Mire, fue un proceso milagroso, pero antes del tiempo, un día yo llegué a la cárcel a predicar porque duré yendo a la cárcel 1 año cada 8 días. Y afuera de la prisión haciendo fila se me acerca un hombre y me dice: Pastor Juan, ¿cómo está? Yo le dije: bien. ¿Te acuerdas de mí? Y le dije: no. Me dijo: yo soy el mismo hombre que lanzó un cuchillo allá adentro, pastor. Dios me sacó de la cárcel y ahora predico su palabra aquí afuera. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú aprendes a obedecer, Dios te va a cambiar la vida. Cuando aprendes a obedecer, esa familia que no funcionaba volverá a funcionar en el nombre de Jesús. Estás buscando terapias, estás buscando psicólogos, estás buscando médicos, y no es que no sirvan, claro que sirven, pero mientras no haya en ti obediencia, hay cosas que nunca van a cambiar. Mientras no sueltes al mundo y te aferres a Cristo, hay cosas que nunca vas a ver. Yo no sé si alguien en este retiro puede levantar sus manos y decir conmigo: yo elijo a Cristo, yo elijo obedecerlo, yo elijo ir en pos de lo que Él ha determinado para mí. Suelta lo que tengas que soltar y vuelve a obedecerlo, y vas a ver cómo tu fe te va a llevar a niveles de gloria y de bendición. Gríteme amén si lo cree, por favor, en esta tarde. Si va a aplaudir a Jesús, por favor, hágalo con toda su fuerza. La obediencia requiere dificultad. La obediencia requiere dificultad. No es fácil. Desconectarte de cosas que tú sabes que no están bien no es fácil. Dejar de responderle a ese hombre que no es tu esposo, pero que tiene esposa, no es fácil. Dejar de chatear con esa persona con la cual tienes conversaciones elevadas no es fácil. Ir a botar esas cajetillas de cigarrillo o de marihuana o de esa droga que consumes no es fácil. Dejar de ver pornografía para consagrar tus ojos y dejar de pensar que por cuanto ves pornografía es mejor hacerle infiel a tu esposa no es fácil. Pero hoy te digo algo: el día que tomes la decisión de ser obediente a Jehová de los ejércitos, se te van a abrir puertas que ni con todas tus fuerzas tú habías podido abrir. ¿Sabes por qué? Porque la clave de tu bendición no es que tú sigas dándole placer y gusto a tus deseos, sino que tú mires a tu Padre Celestial y le digas: Padre, dime qué quieres que yo haga porque yo lo voy a hacer. Padre, dime qué quieres que yo haga porque yo te voy a obedecer. Ese día dejarás de ser uno más para transformarte en su hijo. Y mi Dios es tan bueno y tan precioso que no importa el tamaño de tu error ni el tamaño de tu pecado, Él te puede limpiar y Él te puede perdonar. Pero hay una regla infalible de todo cambio y de toda transformación, y Jesús la repitió muchas veces cuando le cambió la vida a los hombres, cuando le cambió la vida a esas mujeres que tenían todo roto, y mirándolos a los ojos les dijo: vete y no peques más. ¿Cuántos de nosotros queremos irnos pero seguir pecando? Hoy te digo, obediencia es clavarte eso en el corazón y decir: no más. Desde hoy digo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Necesitamos una generación de gente que se pare frente al pecado y a lo bueno le diga bueno y a lo malo le diga malo, en el nombre de Jesús. La venida de Cristo está muy cerca. No sigas jugando con el pecado, conságrate para el Rey, vuelve a la obediencia en el nombre de Jesús. Pero aquí viene lo tercero y último. Cuando la fe llega tarde, vamos a recapitular. Por eso me gusta que tome nota, porque el que toma nota puede recordar la palabra, y no solamente la recuerda, puede enseñarla.
Y no le va a pasar que llegue el lunes o mañana a su casa y le digan, ¿cómo le fue en el retiro? Y usted diga, bien. ¿Y el Señor le habló? Sí, me habló. ¿Y qué le dijo? No me acuerdo. Pero bueno, cuando usted toma nota, usted recuerda lo que Dios le habló. ¿Qué fue lo primero que le enseñé cuando la fe llega tarde? Muy bien, te olvidas de las promesas de Dios. Lo segundo que le acabo de explicar, ¿qué es? Cuando la fe llega tarde, te niegas a obedecer. En este caso fue por miedo. Ellos dijeron, no voy a entrar, cuando Dios quería que entraran. Y tercero y último, escriba esto por favor, actúas fuera del tiempo de Dios. Cuando la fe llega tarde, actúas fuera del tiempo de Dios. Versículo 41 de la palabra dice lo siguiente. Verso 41. Luego ustedes confesaron, hemos pecado contra el Señor. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que les dijera, no ataquen, porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Resulta que cuando el pueblo se niega a obedecer, Dios les dice, ¿no van a hacer caso? ¿Ok? Pues les cuento que todos los que sean menores de 20 años van a cruzar a la tierra prometida, pero todos los que tengan más de 20 años van a morir en el desierto, excepto Josué y Caleb, los únicos que en el momento de miedo estuvieron dispuestos a obedecer. Porque el que aunque tiene miedo, confía en Dios y lo obedece, va a alcanzar cosas que otros no van a alcanzar. Así nos diga amén. Así es. El que tiene fe, aunque tenga miedo, va a alcanzar cosas que otros nunca van a alcanzar. Y entonces, tras esta norma, cuando escucharon la sentencia, ellos dijeron, no, ahora sí vamos a entrar. El problema es que cuando ellos quisieron, Dios ya no quería. Tomemos las armas porque va a ser fácil. Y Moisés viene y les dice de parte del Señor, si ustedes entran, sus enemigos los van a aplastar. O sea, ese chance que Dios les dio, ya se acabó. Mírenme lo que le voy a decir. Escuchen, Dios tiene temporadas. Dios tiene temporadas. Lo voy a volver a repetir por tercera vez. Dios tiene temporadas. Hay momentos donde Dios abre puertas y oportunidades, y si usted no las atrapa, se le van a ir. Muéstremelo en la Biblia. Aquí lo estoy mostrando. Miren. Les voy a dar la victoria. Tenemos miedo. Mejor no vamos. ¿Ok? Ahora sí. No, ya no. Ya Dios dijo que no. Ahora no. En este momento no. Tomaron sus armas, se fueron a pelear y terminaron muertos. Porque no era el tiempo de Dios. Cuando usted se mueve fuera del tiempo de Dios y dice, no, ahora sí estoy listo, tenga mucho cuidado. Porque si Dios lo puso a esperar, usted no tiene que avanzar, usted tiene que esperar. ¿Sabe qué debió haber hecho el pueblo? En lugar de tomar las armas para ir a pelear, debieron haberse humillado delante de Dios. Debieron haberse rendido delante de Dios y clamar por su misericordia. Y decirle, Señor, perdona nuestra falta de fe, perdona nuestra desobediencia, ten misericordia de nosotros. Pero en lugar de clamar por restauración, fueron a tomar y hacer fuera de tiempo lo que Dios les había mandado hacer. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted tiene que aprender a entender el tiempo de Dios. Cuando usted no entiende el tiempo de Dios, usted puede hacer cosas que en lugar de hacerle bien, le van a hacer mal. Cuando usted no entiende el tiempo de Dios, usted puede moverse en circunstancias pensando que ahí era, cuando ese no era el momento y no era el tiempo. Yo sé que hoy le estoy predicando a dos tipos de personas. Tengo frente a mí a gente que tal vez está frente a Cades Barnea, muertos de miedo.
profundamente asustados, diciendo: pastor, lo que Dios me está pidiendo es muy difícil. Tengo tanto miedo de meterme en ese compromiso. Tengo tanto temor de tomar esa puerta que se me abrió. Creo que va en dirección con lo que Dios me ha prometido, pero no le puedo negar que tengo miedo, pastor. No le puedo negar que para mí es difícil. No le puedo negar que me cuesta trabajo dar ese paso en este momento, pero como si Dios lo supiera, porque todo lo sabe, mandó esta palabra para decirme: hágale para adelante que estoy con usted. Y ahí estoy, pastor, y no sé, pero también sé que aquí hay gente. Aquí hay personas que dicen: pastor, yo creo que cuando Dios me abrió la puerta, yo no entré. Me llené de miedo, pastor. Estaba sirviendo a Dios como no te imaginas. Me metí con un muchacho, con una muchacha en una relación y perdí lo que un día yo tenía, pastor. Porque cambié a Dios por la desobediencia. Y ahora que tú hablaste de los que están fuera de tiempo, algunos están a tiempo y otros hoy podrían decir: yo estoy fuera de tiempo ya, pastor. Yo predicaba, yo cantaba, yo servía a Dios, yo soñaba con estar ahí un día, pero siento que mi tiempo pasó porque hice exactamente lo que la palabra dijo. Me olvidé de sus promesas y caí en desobediencia. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia que yo quiero darle? Que hay un tiempo que no se ha ido todavía. Y es la oportunidad de correr a los brazos del Padre de rodillas y decirle: perdóname por mi desobediencia. Perdona mi falta de fe. Y si tengo que esperar, voy a esperar. Si tengo que aguardar un poco más de tiempo, voy a esperar. Ya sé que eso es lo que me toca hacer. Y si tengo que quedarme por unos meses solo, o incluso por unos años, lo voy a hacer. Pero no pienso seguir permitiendo que la desobediencia siga socavando en mi alma un hueco que nada ni nadie ha podido llenar. Yo quiero que mi alma sea llena con la presencia del precioso y poderoso Espíritu Santo otra vez. Cueste lo que cueste, yo hoy corro a sus brazos nuevamente. Y yo vine específicamente porque voy a orar por las dos personas. Hoy, este lugar que se transforma en un templo para nosotros. Otro templo de gracia. Otro lugar de misericordia. Otro lugar de perdón. Otro lugar donde el Espíritu Santo está como nuestro buen Dios con sus brazos abiertos diciendo: ¿quién necesita mi misericordia? Porque yo se la voy a dar. ¿Quién necesita volver a obedecer? Porque yo lo voy a ayudar. ¿Quién siente que no puede más? Porque yo estaré con ellos otra vez. Aquellos que están parados frente a ese gigante llenos de miedo, diciendo: seré capaz, voy a poder. Más bien pregúntese esto: ¿seré fiel a Dios? ¿Seguiré sirviendo al Señor? ¿Seguiré buscándolo? Preocúpese por eso. No se preocupe por lo demás. No sé si lo ha notado, pero en la vida los recursos van y vienen. No sé si usted se ha percatado, pero en la vida los recursos hoy los tienes y mañana desaparecen. Es tan impredecible la estabilidad material en la vida. Por eso nosotros, como hijos de Dios, en lugar de reclamar riquezas, deberíamos reclamar contentamiento. Porque la riqueza es que nunca me falte nada. El contentamiento es que venga lo que venga, aprenda a gozarme porque tengo a Dios conmigo. Y si me puedo comer un ribeye bien espectacular, gloria a Dios. Y si me toca un huevo frito, gloria a Dios. Y si me toca un taco relleno así que parezca un burrito, gloria a Dios. Y si me toca la tortilla con una cremita de frijoles, gloria a Dios. Eso es contentamiento. Pastor, ¿le estás haciendo una defensa a la escasez? No. Le quiero recordar que si esta vida en la tierra a usted se le vuelve muy cómoda, usted no va a querer ir al cielo. Le quiero recordar
que hay un lugar que Dios preparó para nosotros donde no va a haber llanto ni va a haber dolor, donde va a haber abundancia, donde todo lo vamos a tener. Y no es aquí, no es New York, no es otra ciudad de este país, no es otra ciudad de este mundo. Es una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Es una ciudad, alguien grite mi amén, por favor. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Que vinimos sin nada y sin nada nos vamos. Hace unos días fue un muchacho a mi oficina y se sentó frente a mí y me dijo: pastor, empecé la tarea de buscar a hombres de Dios que están en un lugar en el que yo algún día me imaginaría estar, para preguntarles cuál es el secreto de su éxito. Mientras él hablaba, yo sonreía y pensaba en qué le iba a responder. Y le dije: te voy a enseñar algo hoy, mijo. Nunca confundas el éxito con la exposición. Otra vez. Nunca confundas el éxito con la exposición. La exposición es cuando Dios prende su luz y te enfoca. Y te saca al mundo y te muestra. Y te expone. Dicen: miren a mi hijo. En la exposición lo que tienes gana reconocimiento. La gente lo admira, la gente lo ve y dice: qué buena esa familia que tienes, qué bueno ese negocio que montaste, qué tremendo tu ministerio. Exposición. Pero le dije: no te confundas, porque la exposición es temporal. ¿Cuánto dura? No sé. Hace unos días me senté con mis hijos y les dije: vamos a poner una canción de un cantante que cuando yo estaba niño y hasta el día de hoy me sigue impactando profundamente. Un hombre de Dios tremendo. Mis hijos me dijeron: ¿y quién es ese? Ellos no saben quién es. Y es tremendo hombre de Dios. Pero escuche, hoy estamos y mañana serán otros. Si usted se aferra a la exposición, el día que no lo reconozcan, usted se va a morir. El día que no le digan ¡wow!, usted se va a morir. Por lo tanto, no le llame éxito a la exposición. La exposición es un regalo que Dios da. ¿Cuánto tiempo? No sé. Algunos van a ser años, décadas o meses. Le dije: ¿sabes qué es éxito? Éxito es tener una esposa. Éxito es tener unos hijos que amen al Señor. Éxito es que cuando Dios vea mi vida me diga: me gusta cómo eres. Me gusta cómo tratas a tu familia. Me gusta cómo tratas a los demás. Eso es éxito. Éxito es poder tener una vida intachable. Éxito es que nadie pueda levantarse a calumniarte o a señalarte con una verdad. Que todo lo que digan en nuestra contra sea falso. Eso es éxito. Éxito no es sacarle una sonrisa al mundo. Éxito es sacarle una sonrisa al cielo. Escúchame lo que te voy a decir. Necesitamos volver a la obediencia. ¿Hay alguien aquí que necesite una oración? ¿Hay alguien aquí que dice conmigo: Pastor Juan, tengo miedo? Porque siento que lo que Dios me prometió está bien grande. Pero también voy a orar por los que dicen: Pastor Juan, yo creo que estoy fuera de tiempo, pero no voy a seguir tratando de hacer cosas fuera del tiempo de Dios. Hoy vuelvo a los brazos de mi Padre y le digo: Señor, que pase lo que tenga que pasar. Un día te cambié por alguien o por algo, no voy a volver a cometer ese error. Yo elijo a Cristo en este día y en este momento. Todo el que necesite esa oración, venga aquí al altar, por favor. Tú que has visto esta palabra, que has llegado hasta este momento de oración, quiero que escribas conmigo esto y di: voy al altar en este instante. Mi corazón va al altar, mi vida va al altar. Quiero que hagamos una oración y pongamos delante del Espíritu Santo de Dios nuestra vida, nuestro corazón,
y podamos entender cada principio que hoy hemos escuchado, en donde aprendimos que no debemos reaccionar tarde, en donde aprendimos que debemos obedecer, pero también en donde aprendimos que debemos recordar las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, ponemos todo lo que somos delante de tu presencia. Te rogamos que por favor tu Santo Espíritu nos edifique, nos encamine, nos fortalezca y nos permita hacer tu perfecta voluntad en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos has mostrado lo que no debemos hacer, pero también lo que sí debemos empezar a hacer. Bendigo cada persona que está viendo esta palabra, especialmente los que por primera vez la están viendo o los que hace poco llegaron a este canal y se encontraron con esta predicación y hoy dicen: Señor, tal vez a mí me ha pasado eso. Mi fe ha aparecido, pero ha aparecido tarde. Ayúdanos, levántanos, encamínanos a tu perfecta voluntad. Y oro, Señor, de manera muy especial por cada vida y cada persona, declarando sobre ellos la gracia de Dios, la dirección de Dios, la presencia del Espíritu Santo en cada área de sus vidas. Oro, Señor, por el que su fe ha fallado en su vida familiar. Oro por el que le ha fallado su fe en su salud. Oro por el que le ha fallado la fe, le ha llegado tarde con sus hijos. Oro, Padre Celestial, por el que su fe ha estado debilitada en su ministerio. Y te pido, bendito Dios, que cada principio que hoy han recibido y hoy han escuchado pueda ser entronado, posicionado y ubicado en sus corazones para darte la gloria y la honra a ti, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y los bendigo, Padre Celestial. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida grandemente, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga todo lo que eres y todo lo que haces. Y si esta palabra habló a tu corazón y a tu vida, te invito a compartirla con alguien más y que otros puedan ser edificados, así como tú también lo fuiste en este momento. Déjanos un comentario, dinos desde dónde viste esta palabra, escríbenos, ahí queremos leer tus mensajes y orar por ti en el nombre poderoso de Jesús. Muchas y muchas bendiciones. Quiero que abra su Biblia conmigo en Job capítulo 16, escríbame la cita ahí por favor. Job capítulo 16 versículos 4 y 5. Voy a leer como siempre en la nueva traducción viviente. Job capítulo 16 versículo 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: ¿Nunca dejarán de decir más que palabrería? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Versículo 5. Sin embargo, yo les daría palabra de ánimo, intentaría aliviar su dolor. En cambio, sufro si me defiendo y sufro menos si me niego a hablar. Y luego de leer esta cita bíblica, me encantaría explicarte un poco acerca del por qué titulé esta palabra en posición de ataque. Esta predicación está basada en la historia de Job. Job era un hombre que estaba atravesando el peor momento de su vida. El libro de Job, los primeros capítulos empiezan describiéndonos cómo un hombre correcto y un hombre de Dios en momentos tan rápidos sencillamente se quedó sin nada. Cómo un hombre que lo tenía todo ahora de repente ya no tenía nada. No tenía sus posesiones, no tenía sus riquezas, no tenía a sus trabajadores y lo peor, no tenía a sus hijos. Todos sus hijos habían muerto. Job estaba pasando por un momento difícil. Job había entrado en medio de una catástrofe inesperada. Ahora, lo que me llama la atención es que la gran extensión de este libro se compone de la conversación que Job tuvo con 3 de sus mejores amigos y un cuarto hombre que aparece después. Pero lo tremendo de esta palabra es que
Sus amigos llegan para consolarlo a raíz del dolor que él estaba viviendo. Sus amigos llegan para apoyarlo a raíz del sufrimiento que él estaba pasando. Pero poco a poco la conversación empieza a subir de tono. Es decir, empiezan a enfrentarse con Job. Job está pasando un momento difícil y él empieza a desahogarse. Job dice palabras terribles, cosas como: maldigo el día en el que me morí, Dios, ¿dónde está Dios? Yo quiero que Dios me haga justicia, Dios no aparece. Y sus amigos empiezan a basarse en sus propias verdades para empezar a acusar a Job. Job estaba solamente tratando de desahogarse, pero sus amigos estaban atacándolo, porque la justicia que ellos entendían en ese momento era esta: nadie puede entrar en maldición porque sí. Si tú estás pasando un momento difícil es porque algo hiciste. Esa era la versión de los amigos. Los que entendemos y leemos la palabra del Señor sabemos de que Job no hizo nada malo para merecer lo que tuvo que vivir. Porque el libro de Job nos enseña que la soberanía de Dios es tan grande que ni siquiera nuestro comportamiento o nuestra conducta pueden determinar lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios es soberano. Tú puedes ser el ser humano más formidable del mundo y sin embargo pasar momentos difíciles. Tú puedes ser la persona más dadivosa, más generosa, más cariñosa y sin embargo pasar momentos difíciles. Y eso es lo que el libro de Job nos enseña. Dios es soberano. Dios puede hacer con nuestra vida lo que Él le plazca, porque el eje principal de tu vida no lo tienes tú, lo tiene Dios. Entonces, frente a esa discusión, vemos cómo permanentemente los amigos de Job trataban de corregir las malas expresiones de Job, trataban de corregir las malas reacciones de Job. Lo difícil o lo interesante de esta enseñanza es que ellos trataron de corregir a Job de mala manera. Ellos tomaron una posición de ataque. Ellos al caído le querían caer. Ellos, no contentos con que estaba pasando un momento difícil, con sus palabras empezaron a hacérselo más difícil. Ellos, no contentos con que Job estaba pasando por una situación supremamente complicada, empezaron a hundirlo más con sus palabras. Y creo que en este primer punto, quiero que por favor lo escriba, primer punto, posición de ataque. Así se llama el primer punto, posición de ataque. En este primer punto, que se llama igual al título que traje para esta enseñanza, le voy a mostrar cómo la posición de ataque, según la Biblia, es muy sencilla de tomar. Mire lo que dice el versículo 4 de Job capítulo 16. Dice: si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Estas palabras son de Job. Job le está respondiendo a sus amigos que están: atáquelo, atáquelo y atáquelo. Miren lo que Job les dice: si yo estuviera en su lugar, si yo estuviera en su lugar, podría decir lo mismo que ustedes. Podría lanzar críticas, podría menear la cabeza, y además dice la palabra: ante ustedes. Me llama la atención ver cómo la Biblia nos enseña que tomar la posición de ataque es muy sencillo. Muchachos, es fácil atacar a la gente, es fácil señalar a las personas, es fácil que si encontramos a alguien y es sorprendido en adulterio, tomemos también nosotros una piedra y digamos: pues matemos a esa persona que está haciendo eso indebido. Es muy fácil tomar la posición de ataque, es fácil responderle mal al que me está hablando mal, es fácil emparejarme con el que quiere buscar un problema. Es fácil, cuando alguien me dice una mala palabra, responderle también con otra mala palabra. Es fácil que cuando alguien dice: no quiero hablar con usted, responder nosotros de la misma manera: pues yo tampoco. Es fácil cuando una persona, en medio de la impotencia, el afán, el estrés, las distintas situaciones que pueda vivir, empiece a atacarte, empiece a hablar mal de ti, tú también responderle mal. Tomar la posición de ataque es muy fácil. Pastor, ¿y por qué es tan fácil? Porque la posición de ataque siempre sacará lo peor de nuestras versiones. Quiero que escribas eso, por favor. La posición de ataque siempre sacará lo peor de nuestras versiones. La posición de ataque está regularmente controlada por un área de nuestro cerebro que se llama el cerebro reptil. Y es, según la ciencia,
el área de nuestro cerebro que fue diseñado para protegerse, que fue diseñado para defenderse, que fue diseñado para sobrevivir. Y hay personas que al menor ataque siempre están respondiendo. Si alguien les habla mal, ustedes también hablan mal. Pero aquí quiero entrarme a una verdad un poco más profunda. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en esta posición de ataque es que peleamos generalmente por tener la razón. Otra vez, el combustible de nosotros se llama la razón. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿No le ha pasado que a veces usted empieza a discutir con algunas personas, sin embargo, usted tiene la razón? ¿No le ha sucedido que de repente usted tiene discusiones con su cónyuge, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con algún familiar que conviva con usted, pero las razones que usted está presentando, usted tiene la razón? Ahora, quiero que me responda esto, por favor. ¿Qué ha ganado usted cuando, a pesar de que tiene la razón, lo único que arma es un problema? ¿Qué has conseguido cuando dicen las cosas de la peor manera posible? ¿Qué has conseguido cuando alguien empieza un problema, empieza una discusión, y tú, en vez de calmarte, te emparejas a esa persona? Es muy probable que cuando termine la discusión, ustedes no terminaron peleando por esa razón. Terminaron peleando porque ahora se hablaron mal, porque ahora se alzaron la voz, porque ahora se dijeron cosas que no se debían decir, porque ahora hasta se echaron de la casa, porque ahora hasta se maldijeron, porque ahora hasta se dijeron que están arrepentidos de haberse casado, que es el peor error, que usted a fin de cuentas se va a ir de la casa porque usted no cabe ahí como hijo. Mira, la posición de ataque, escribe esto, la posición de ataque te lleva a decir cosas que no sientes. Otra vez. La posición de ataque te lleva a decir cosas que no sientes. ¿Por qué, pastor? Porque la posición de ataque me lleva a mí no a imponer la razón, sino a decir: te voy a ganar a ti, no me voy a dejar sobrepasar de ti. Pero mira, no hay nada más chévere que tener la razón y quedarse callado. ¿No le ha pasado que a veces hay personas que empiezan discusiones como: es que eso era así, o cuando fuimos allá estaba tal persona, y usted empieza a pelear? No, esa persona no estaba, y el otro que sí estaba, que no estaba, que sí, que no, y arrancan unas discusiones absurdas, cuando la mejor opción siempre será: sígale la corriente. Mire que allá estaba fulano de tal. Sí, bueno, allá está. ¿Qué le va a quitar a usted tener la razón? ¿Sabe qué va a lograr usted cuando muere la razón? Obtener paz. Otra vez, cuando usted decide morir a la razón y no pelear por ella, usted va a tener paz. Y en paz todo funciona. Yo he tenido muchas situaciones y muchas conversaciones con mi esposa, pero ¿quieren saber cuáles son las conversaciones más productivas que he tenido con mi esposa? Las que hemos tenido en paz, donde le he dicho lo que pienso, pero se lo he dicho con paz, se lo he dicho en tranquilidad. El problema es que hay personas que tomaron la decisión de vivir listas para enfrentarse a cualquier problema. Hay personas que tomaron la decisión de vivir en posición de ataque. Y te quiero decir algo: cuando tú te preparas para vivir en guerra, nunca estarás listo para tener paz. Otra vez, escriba: cuando te preparas para vivir en guerra, nunca estarás listo para tener paz. Otra vez, compártale esto a sus amigos, por favor. Cuando te preparas para vivir en guerra, nunca estarás listo para vivir en paz. Por eso hay relaciones sentimentales que mantienen peleando, porque están en posición de ataque. Por eso hay hogares que están a punto de divorciarse, porque están en posición de ataque, porque no has aprendido que no hay nada más valioso que aprender a vivir en paz. Otra vez, ¿qué es vivir en paz? Renunciar al problema, renunciar a la pelea. Ay, que es que yo quiero pelear. Mira, dile: ¿sabes qué? Sí, tú quieres pelear, pero yo te amo profundamente. No estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero no nos vamos a amargar. Estamos
estamos aquí encerrados, estamos aquí en cuarentena y vamos a estar peleando. Me voy de la casa, ¿para dónde se va a ir si ni siquiera tiene quien le arriende en plena cuarentena? No, la solución no es irse. Sácate de la cabeza eso. Hay personas que cada vez que entran en posición de ataque terminan noviazgos, se divorcian, se separan porque creen que la solución es esa. No, mijo, alguien que te lo tenía que decir y yo te lo voy a decir en esta tarde. La solución no es esa, no es salir corriendo. La solución es soltar tus armas y decir: no viviré más en posición de ataque, porque el que vive en posición de ataque nunca podrá tener una paz permanente. Pero permítame continuar, por favor, porque el segundo punto y último con el que voy a terminar este culto de jóvenes se llama, en segunda instancia, quiero que lo escriba por favor, la posición correcta. Segundo, la posición correcta. Voy a volverlo a repetir para que lo escriba ahí por favor. La posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta, pastor? Job nos la deja ver. Quiero que por favor escuche esto. Capítulo 16, versículo 5. Escríbalo por favor. Capítulo 16, versículo 5. La posición correcta. Dice la palabra: sin embargo yo, está hablando Job. Recuerde que en el versículo 4 Job les dijo: si yo estuviera en su lugar podría atacarlos, podría decirles de todo, podría tratarlos mal. Pero mire lo que dice ahora el versículo 5. Sin embargo yo, si estuviera en su lugar, les daría palabras de ánimo e intentaría aliviar su dolor. Otra vez, les daría palabras de ánimo e intentaría aliviar su dolor. Muchachos, Job nos deja ver que ante las acciones incorrectas, la posición correcta se llama la comprensión. Otra vez, ante las acciones incorrectas, la posición correcta nuestra se llama comprensión. Voy a volverlo a repetir. Ante las acciones incorrectas que recibimos, la acción correcta es la comprensión. Uno de los peores problemas de nosotros es que nuestra razón nos lleva a pensar que todas las personas tienen que pensar como nosotros, tienen que actuar como nosotros, tienen que hacer las cosas como nosotros, tienen que lavar la loza como nosotros, tienen que tender la cama como nosotros, tienen que hacer la comida como nosotros, tienen que amarrar la basura como nosotros, tienen que peinarse como nosotros, tienen que cepillarse como nosotros. Llave, niño, niña, señor, señora, lo que sea que me esté viendo y usted es así, no sea así. Usted tiene que entender que la gente es diferente. Comprensión es entender que hay personas que son débiles en cosas que tú eres fuerte. Hay personas que no piensan como nosotros pensamos. Hay personas que no son tan inteligentes como tú eres. Hay personas que entienden más despacio. Hay gente que hay que repetirle 500 veces lo mismo para que lo aprenda. Comprensión. Pero el gran problema de nosotros es que nuestra falta de comprensión nos genera intolerancia y la intolerancia nos pone en posición de ataque y la posición de ataque nos deja infelices. Porque la posición de ataque te dice: tú no necesitas a esa persona, no necesitas a tu papá, vete de la casa, no necesitas a tu mamá, vete de la casa, no necesitas a tus hermanos, aléjate de ellos. La posición de ataque te dice: no necesitas a tu esposa, divórciate. La posición de ataque te dice: no necesitas a tu esposo, divórciate. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que cuando te divorcias, cuando te alejas, cuando te vas de la casa, te das cuenta de que esa persona que no era tan inteligente como tú, que no pensaba como tú, te llenaba no por la inteligencia que te daba, sino por el amor que te proveía cuando estaba contigo, a pesar de tus errores. Sí, mijo, alguien te lo tenía que decir y yo te lo estoy diciendo hoy. A veces peleamos con nuestros padres. Pastor, es que mi papá es muy terco. Viejo, te vas a gastar la vida tratando de cambiar a tu papá porque es terco. Déjalo ya, tienes un papá terco, vive con esa realidad, comprende esa realidad, sé más inteligente tú que él. ¿Cómo así, pastor? Sí, si usted sabe que su papá es terco y su papá le dice: eso es así, ¿qué gana usted? Respóndame por favor, ¿qué gana usted llevándole la contraria?
Yo a veces veo unos hijos que son tan ignorantes, se ponen a pelear con el papá como pensando que van a cambiar al papá que tiene el doble o el triple de años de ellos. No, tú no has entendido que lo que tú tienes que aprender es a vivir en paz con tu papá. Ya, si tu papá dice que el Tamagotchi todavía sirve, que él tiene un Viper y que lo va a ir a afiliar a Claro, déjalo que vaya y lo afilie. Papá, ¿cómo va a hacer eso? Eso no le va a servir. Y el papá suyo encarnizado que sí, que yo tengo este Viper y hasta le voy a instalar WhatsApp. Yo sé que hay muchachos que no entienden de qué estoy hablando, no saben qué es un Viper. Un Viper es una cosa cuadrada que tenía mejor dicho, eso es historia patria. Vamos con un ejemplo un poco más actual. El papá se encontró un disquete y dice, yo aquí tengo el álbum de Maná, Rayando el Sol, y lo voy a poner en el Blu-ray. Papá, eso no le sirve, daña el Blu-ray. Que no, que yo sí lo pongo. Déjelo que lo ponga, métalo a ver si le funciona, sígale la corriente, no se desgaste. Pero hay personas que no han entendido que la solución para mantener la paz es la comprensión. Mira, hay momentos en donde yo he visto personas groseras. Ahorita que estábamos en la otra transmisión con el Chonto y con Mateito, pues ustedes saben que ellos son influenciadores y los siguen jóvenes que son cristianos, jóvenes que no son cristianos, jóvenes que tienen conocimiento bíblico y jóvenes que no tienen conocimiento bíblico, pero que anhelan de Dios y quieren cambiar sus vidas. Pero también hay unos que cuando ven un pastor empiezan a burlarse de los pastores. Y hubo gente que empezó a escribir payaso, empezaron a colocar comentarios un poco ofensivos. Mira, si yo me pongo en posición de ataque, seré alguien igual de ignorante. ¿Estás conmigo? ¿Qué tengo que hacer yo? Comprender. ¿Qué comprendo? Que son muchachos que de pronto han tenido malas experiencias, que son muchachos que de pronto han hecho cosas indebidas en la vida, que tal vez no han tenido una referencia sana, que no crecieron tal vez con un papá que les enseñara, con unos lineamientos de respeto. Bueno, pueden pasar muchas cosas respecto a eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Comprender, porque si yo no comprendo, me emparejo, y si me emparejo, termino aquí aburrido. No, esta gente ofende. No, los bendigo. Necesitan de Dios. Es más, oro por ellos y le doy gracias a Dios por sus vidas. Eso es lo que tenemos que aprender, comprensión. Ahora, déjame terminar, por favor, con esto. Te voy a enseñar algunas formas de tomar la posición correcta en tu casa. ¿Estás listo? Quiero que por favor las escribas ahí en tu barra de comentarios. La primera, sirve a los demás aunque no recibas de ellos un buen trato. Eso es tomar la posición correcta. Que están de pelea, que no sé qué. Sírvelos, ayúdalos, participa de las labores de la casa. Otra cosa que te puede servir, muéstrale amor a quien no sabe cómo expresarlo. Pastor, es que mi papá nunca da amor. Dale amor tú. Pastor, es que mi mamá es como toda tosca. Dale amor tú, trátala bien. Pastor, es que mis hermanos son todos secos conmigo, nunca un abrazo, son así todos pesados. Dales tu amor, trátalos con amor, hermanito. ¿Cómo estás? Mira, yo sé que tú y yo no somos mucho de estas palabras, pero quiero decirte que te quiero mucho, que le doy gracias al Señor que ese día que te encontraron allá en la calle y te recogieron, entraste a nuestras familias y a nuestras casas para bendecirnos. Te quiero mucho, hermanito, eres una bendición para mí. No, dígale cosas bonitas, hombre. Otra cosa, hay momentos donde la gente lo único que quiere es un abrazo, no cátedra y una cantaleta. A veces creemos que la solución es pelear, 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 y no siempre esa es la solución. Y el último consejo que te quiero dar es este: enseña de forma correcta. Escoger la peor forma para decir las cosas solo generará en las otras personas resistencia. A veces tenemos tanta razón, pero la gente no aprende de nosotros, no porque no tengamos la razón, sino porque no sabemos cómo enseñar esa razón. Habla bien, di las cosas de buena manera. Pastor, pero es que las he repetido 500,000 veces. Las veces que sea necesario, repítelas como a un hijo. Tú no sabes cuántas veces yo le he tenido que repetir cosas a Jerónimo. ¿Y sabes por qué lo vuelvo a hacer? Porque es mi hijo, porque lo amo y porque comprendo que él necesita aprender cada día más. Muchachos, de esta manera terminamos nuestra enseñanza de este día. Y yo quiero invitarle que hagamos una oración en este instante. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él cambiando de nosotros esa posición incorrecta y llevarnos a la posición correcta.
Si tú crees que esta enseñanza te ha bendecido, te voy a pedir que por favor busques el momento donde empieza la predicación y la compartas con tus amigos. Si quieres descargar este video, cortarlo en pedazos y regalárselo a personas, hazlo. Pero no te quedes con la palabra solo para ti. Bendice a tus amigos, bendice a tus contactos y deja que todos aprendamos que la posición de ataque nos da la razón, pero no nos da felicidad. Y creo yo que si algo necesitamos para vivir esta vida, más que la razón, es tener paz y felicidad. Y eso solo lo puede dar el Espíritu Santo. Padre, bendigo cada persona que se ha conectado con nosotros y te doy gracias por ellos. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Nos vemos la próxima semana aquí en Generación Central. Dios los guarde a todos. Bendiciones.